Buenos días, amigos. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, para hablaros del tema que hemos preparado hoy. Jaque al capitalismo, que se dice pronto. Cuando hablamos de jaque al capitalismo, en realidad lo consideramos uno de los jaques que este movimiento, 7 jaques, considera básicos para que el mundo funcione mejor de lo que funciona hasta ahora. La realidad es que hay motivos para hablar de jaque al capitalismo. Pero también hay que tener las cosas claras. El capitalismo lleva 200 años dando mal, haciendo bastantes destrozos, aunque en algunos momentos haya parecido que funcionaba razonablemente bien. El capitalismo vive en estos momentos, sin dudas de ninguna clase, la madre de todas las crisis económicas y políticas que ha habido en los últimos 2000 años de nuestra historia, que no está nada mal. Y por lo tanto, es razonable que pensemos cómo acabar con ese capitalismo que ha afectado a los 5 continentes, que ha creado paro, miseria, violencia, que ha arrasado con la libertad, con la igualdad, con el derecho a la información, con 1000 cosas que en el fondo eran su sustrato ideológico. Pero no nos equivoquemos. El capitalismo, sin dudas de ninguna clase, ha sido, a nivel político e ideológico, el sistema más potente que ha habido a lo largo de la historia. En algún momento se pensó que el marxismo podía ser tan potente. Incluso nos pudo parecer en algún momento que era la ideología perfecta para la gente en la tierra. El marxismo, que nació, por decirlo de alguna manera, con Marx y que continuó en la Revolución de Octubre, la realidad es que pocas veces o poco tiempo a lo largo de la historia de la que hablamos, de verdad, profundizó en el comunismo en el que realmente quería llevar al mundo. El marxismo se enfrentó, como es natural, con el capitalismo. Y la realidad que con la vara de medir que solemos utilizar el Homo sapiens, lo cierto es que el capitalismo lleva desde la Revolución Industrial en Inglaterra, allá por 1700 bastantes, y luego todas las revoluciones industriales que siguieron a lo largo del siglo XIX y XX. El siglo XXI, sin embargo, ha frenado el avance del capitalismo, y no solo esto, sino que ha generado unos problemas que en estos momentos tienen una difícil solución. El movimiento 7 Jaques se creó precisamente para ayudar a encontrar la salida a la crisis del capitalismo, pero no para salvar el capitalismo, no. En realidad a quien queremos salvar, lógicamente, a quien queremos salvar es a las personas que son los que están viviendo la dureza de la crisis que se vive en estos momentos. Como decía, el capitalismo ha sido un sistema potente a nivel cultural, ideológico, económico, social, sociológico. Está en todos los ambientes culturales, incluso aquellos que se consideran anticapitalistas, en realidad practican el capitalismo día y noche a lo largo de todos los días del año. Este sistema, si hubiera sido capaz de conseguir crecimiento indefinido,
se hubiera conseguido que la gente, por decirlo de alguna manera, los ciudadanos, cada año, o por lo menos cada periodos de 4 o 5 años, vivieran mejor, tuvieran un mejor nivel de renta, tuvieran mejor cubiertos los derechos de salud, los derechos a la educación, los derechos a la información. Si el capitalismo hubiera conseguido esto, pues la lógica es que ahora no estaríamos hablando de darle jaque al capitalismo. En realidad nos gustaría darle jaque mate al capitalismo, pero no es tan fácil como parece. Lo que sí que podemos ver y veremos en las próximas 2 semanas, porque el tema jaque al capitalismo da no solo para 2 semanas, sino seguramente para 20 años, pero como no tenemos tanto tiempo y además queremos tratar de que las cosas se resuelvan cuanto antes, la realidad es que para nosotros es vital resolver los problemas fundamentales que en estos momentos vivimos. El primero, que la democracia liberal, es decir, la democracia que soporta el capitalismo, no funciona. Los gobiernos de todo tipo y pelaje, en estos momentos, gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de lo que queráis, dictaduras comunistas que todavía existen, pocas pero que todavía existen, dictaduras carcas fascistas que existen. Ningún gobierno en estos momentos, a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho, como digo, del continente Tierra, tiene solución para los problemas económicos y sociales que estamos viviendo. Lo que llamábamos derecha ha dejado de tener sentido ya hace bastante tiempo. Lo que llamábamos izquierda dejó de tener sentido cuando abrazó las ideas neoliberales como si fueran ideas propias. Los sindicatos han desaparecido sencillamente porque en un momento determinado consideraron que lo mejor era adaptarse al capitalismo y al neoliberalismo. El socialismo, la socialdemocracia, el anarquismo, el comunismo, la socialdemocracia liberal, llamarle como queráis. La realidad es que dejó de combatir contra el capitalismo y trató de alguna manera de amoldarse a él, hasta el punto de que jamás habréis visto en los últimos 30 años que partidos como el Partido Socialista Español o el Partido Comunista o el Partido Eurocomunista, como queráis llamarle, jamás entraron de frente contra el capitalismo. Todo lo contrario. Defendieron en algunos momentos en la transición prácticamente a personajes que habían sido importantes en el franquismo. Si el Partido Socialista y el Partido Comunista abrazaron el neoliberalismo, si estuvieron dispuestos a asumir una constitución que en el fondo mantenía los privilegios que habían tenido hasta entonces la gente que había trabajado tanto en el mundo de la economía como en el de las finanzas para Franco, la lógica es que antes o después tenían que fracasar. Pero no solo ha sido en España, ha sido en más sitios, por descontado. La socialdemocracia alemana está hecho unos zorros en estos momentos. El socialismo portugués representado por Hollande es una verdadera porquería. El socialismo que queráis, cualquier tipo de socialismo en estos momentos en Europa, ha asumido completamente todos los postulados que ha dictado la señora Angela Merkel, un personaje detestable que, sin embargo, sin utilizar tanques ni cámaras de gas, ha conseguido sacar adelante en los últimos 12 años prácticamente todo lo que se ha propuesto. Y no porque fuera bueno o lógico, sino sencillamente porque defendía sus intereses despreocupándose de los intereses de los demás. Alemania se ha cargado la Unión Europea y es hora de que lo vayamos teniendo en cuenta. Entre otras cosas porque si no lo entendemos, nos encontraremos con el mismo juego de siempre. Alemania jugando a entenderse con Francia, pero en realidad con unas políticas completamente opuestas, tratando de sacrificar a los europeos del sur o incluso a los europeos del norte.
A Alemania le importa un carajo lo que le pueda pasar a la sociedad española, a la sociedad griega, a la sociedad portuguesa, a la sociedad francesa. Y de hecho, si los pudiera dominar y controlar para salvar así los fondos de pensiones alemanes que están pasando unos momentos críticos, así como si pudiera salvar los bancos alemanes que están completamente quebrados, claro que Angela Merkel sacrificaría al resto de Europa. Aunque nos dejara prácticamente sin alimentos, aunque nos dejara sin energía, no le importaría un maldito carajo. Europa está muerta sencillamente porque es prácticamente imposible echar a Alemania de Europa. Y si no echamos a Alemania de la Unión Europea, pues lógicamente la única solución que tenemos es ir saliendo todos y cada uno de los restantes países siguiendo el camino que ha abierto el Reino Unido. El Reino Unido se marchó de Europa y le va bastante bien. El Reino Unido se marchó de Europa porque no quería soportar la tiranía o la bota alemana, como la queráis llamar. El capitalismo europeo es esto: anulación de la libertad, anulación de la igualdad, anulación de todo tipo de derechos, pero fundamentalmente el derecho a la información y sobre todo el dicho aquel de ande yo caliente y los demás que les den morcilla. Esto es la Unión Europea regida por Alemania. Grecia lo ha vivido en sus carnes, Chipre lo vivió en sus carnes y nosotros estuvimos a punto de vivirlo si no hubiera sido porque las cosas se han torcido extraordinariamente en Europa y porque en un momento determinado Estados Unidos se ha cansado ya de Alemania. Estados Unidos ha sido el que ha denunciado que el sector financiero alemán está completamente quebrado, fundamentalmente porque el Deutsche Bank tiene un agujero de 50 y tantos billones de euros en derivados que pueden ocasionarle un daño a su economía, seguramente no menos de una cifra a lo mejor de 10 veces los 50 y tantos billones de los que estamos hablando. O sea, 500 billones, para un país que tiene una renta o un producto bruto que no llega escasamente a los 3 billones de euros. Bien, Alemania tiene un problema impresionante, tan gordo que la ha dejado completamente inmovilizada. Las políticas que se siguen en Europa por parte de Mario Draghi son demenciales, hasta el punto de que los fondos de pensiones alemanes en estos momentos están en un momento crítico, al igual que los fondos de pensiones franceses y españoles, y los de todo el resto de países europeos, no nos engañemos. Los fondos de pensiones la están pasando canuta porque compran deuda en la que Alemania, entre otros países, ha pagado a tipos negativos y que por lo tanto provocan que en los fondos de pensiones cada año o cada mes haya un deterioro patrimonial importante. El problema de los fondos de pensiones, que será uno de los temas que veremos a lo largo del año 2017, es un problema impresionante. Un problema que en países que hay algo más de transparencia, como sería Estados Unidos, pues vamos viendo cómo fondos de pensiones de la policía, de los bomberos, de ciudades o capitales importantes de Estados Unidos, tienen un serio problema para seguir adelante, sencillamente porque están quebrados a todos los efectos. Y es complicado salvar los fondos de pensiones porque a estas alturas de la película, después del fracaso que ha habido con todos los grandes bancos, a los cuales se les ha inyectado dinero y no ha servido absolutamente para nada, meter ahora dinero en los fondos de pensiones parece ridículo y no lo veremos nosotros. Por lo tanto, va a haber serios problemas con los pensionistas, bomberos, policías, todo tipo de profesionales que han creído en los fondos de pensiones porque les decían que tendrían inversiones en unos activos que tendrían siempre una rentabilidad muy alta. Pues bien, esos fondos de pensiones, como ahora los alemanes, están pidiendo ya clarísimamente la dimisión de Mario Draghi si no sube los tipos de interés en Europa porque consideran que esa política es desastrosa y terrible para los pensionistas alemanes en este caso concreto. Sin embargo, subir los tipos de interés de la deuda
supone bajar el valor de la deuda y por lo tanto un problema más. Quiero decir, si los bancos españoles tienen en sus carteras prácticamente el 40% de la deuda que ha emitido España, pues ya podéis imaginar que si la deuda que ha emitido España de uno u otro tipo, o la deuda que tiene España, que es mucho mayor que la deuda oficial de la que se habla, el 40% de una deuda de 1,5 billones de euros más o menos son 600.000 millones. 600.000 millones, que es lo que pueden tener los bancos españoles en sus carteras, supone una cantidad muchísimo mayor, muchísimo más de un 300% mayor de lo que son el capital y reservas de los bancos españoles. Por lo tanto, problemas con las pensiones, problemas con los bancos. Esto es el capitalismo, es el resultado de unas políticas capitalistas del año 1980 que lo denominamos como el neoliberalismo capitalista, que desde el año 1980 ha estado funcionando y que le han bastado escasamente 37 años para cargarse el sistema bancario internacional, el sistema monetario internacional, los fondos de pensiones y todo lo que podáis imaginar. Lo malo es que no solo es en Europa, en Japón, Estados Unidos, sino que las consecuencias también se están sufriendo en Asia, que es un continente muy importante, y por descontado en Sudamérica y América del Norte. Dar jaque mate al capitalismo hoy día es prácticamente imposible, pero darle jaque al capitalismo, suficientes jaques para ir haciéndolo modificar sus comportamientos y que las cosas vayan a mejor y que no empeoren, eso es relativamente fácil. Por ejemplo, hemos dicho que los bancos centrales y los bancos de inversión más importantes del mundo, 28 grandes bancos, a todos los efectos están quebrados, sencillamente por los agujeros negros que ocasionan los derivados que tienen en sus carteras. El problema que tenemos con esto es que la salida de esta situación es muy compleja, porque no estamos hablando de 4 duros, estamos hablando de cifras muy importantes que además tienen un efecto de apalancamiento poderoso. Quiere decir que hay derivados, ciertos tipos de derivados, que tú tienes, digamos, un agujero de 1 billón, pero los efectos que pueden provocar son a lo mejor del orden de 10 billones. 10 veces más, o incluso muchísimo más. Por lo tanto, el capitalismo está sufriendo en estos momentos en sus carnes la crisis más importante de toda su historia. Una crisis más complicada todavía que la que sufrió el comunismo o el socialismo real, como lo queréis llamar, que lo vivió en la URSS cuando cae en 1989 el muro de Berlín, y lo sufrió China, que cambió del socialismo o el comunismo al capitalismo de Estado, y lo ha sufrido en realidad en estos momentos, lo han sufrido prácticamente todo tipo de sistemas políticos, llámense de derecha, de izquierda, llámense capitalistas, liberales, neoliberales, conservadores, etcétera, etcétera. Tenemos entonces la obligación de darle jaque al capitalismo, de ir dándole jaques. Pero fijaros lo que le está ocurriendo. Hace ya tiempo que el mercado en el que creían los liberales, que el derecho de propiedad en el que creían los liberales y consideraban básico, el centrar en el hombre el principio y el fin de todas las cosas, considerar al hombre un ser con libre albedrío, incapaz de equivocarse a la hora de tomar decisiones, ha hecho que hoy día, o mejor dicho, que en el año 2001 empezara una crisis que en el año 2008 se rematara en buena medida con la caída de Lehman Brothers. Pero el problema que tenemos es que lo que pasó en el 2008 con Lehman Brothers no es nada al lado de lo que caerá si no empezamos a tomar algún tipo de decisiones. Porque es inconcebible y no había pasado nunca en la historia que 8 años después de una crisis como la de Lehman, que prácticamente afectó a los 5 continentes, aún no hayamos dado ninguna solución
ni se vea en camino. Soluciones las hay, pero las soluciones seguramente tienen que ser bíblicas. Bíblicas quiere decir soluciones que afectan al planeta entero, que afectan a todos los puntos financieros y económicos de la Tierra. Hemos dicho que hablaremos durante 2 semanas más o menos de jaque al capitalismo y de las medidas que deben tomarse. Ahora podemos citar soluciones pequeñas que se han abordado, pero que sin embargo han tenido sus efectos al menos interesantes. Islandia, como sabéis, es un país pequeñito, muy pequeñito, que en un momento determinado entró dentro de la orgía financiera que se estaba gestando en todo el mundo. Quiere decir, los bancos se endeudaron, los bancos permitieron que la gente se endeudara hasta extremos insospechados, hasta el momento en que quebró toda la banca islandesa. Al quebrar la banca islandesa, los islandeses se plantearon quién eran los culpables de que se hubiera hundido la banca islandesa. Y llegaron a una conclusión muy sencilla. Los verdaderos culpables eran los banqueros que llevaban los bancos de Islandia. Y consecuentemente lo que pidieron fue que tanto ellos como los gobiernos que los habían apoyado fueran detenidos, fueran procesados, fueran juzgados y fueran condenados. Hoy día hay mucho banquero islandés en la cárcel. Islandia en estos momentos, aplicando unas medidas racionales, ha conseguido salir adelante y desde luego con los banqueros muy bien metidos en el trullo. En estos momentos, el ejemplo islandés podría ser nuestro modelo, ¿por qué no? Si los bancos centrales, los banqueros centrales de todo el mundo, incluida la Reserva Federal, están quebrados, si los 28 grandes bancos de inversión del mundo, entre el que se encuentra el Banco Norteamericano de Santander, llamarle de alguna manera, ya que la mayoría del capital del Santander es norteamericana, 28 grandes bancos del mundo están quebrados. Y sin embargo, ahí aguantamos día a día enchufando dinero para que puedan atender sus compromisos. A cualquier ciudadano del mundo que tiene un problema, que ha tenido un préstamo y tiene que devolverlo, a este no se le da el dinero para ir atendiendo las amortizaciones y los intereses. A los banqueros sí. ¿Por qué? ¿Y por qué los economistas de todo tipo y pelaje, en países, digamos, con gobiernos socialistas o con gobiernos conservadores o demócrata cristianos, por qué los economistas de todo tipo y pelaje apoyan a estos banqueros quebrados? O sea, banqueros que han especulado, banqueros que han creado productos financieros tóxicos, banqueros que no tienen ningún empacho en vender sus activos a fondos buitres para que sigan torturando y presionando a la gente. A esos banqueros los apoyan estos economistas de medio pelo que tenemos que aguantar en las universidades españolas o en las tertulias de estas televisiones manipuladas y compradas que tenemos en España. Igual que a los banqueros deberíamos conseguir que por lo menos aquellos que se han pasado 3 pueblos, entre los que de esos 28 grandes bancos hay 14 de ellos que se podrían considerar organizaciones criminales para delinquir, a esos banqueros, a sus consejos de administración, a todos los ejecutivos que han tomado decisiones en las que se cometieron delitos flagrantes, a todos esos habría que meterlos, primero procesarlos, después condenarlos y por descontado meterlos en la cárcel. No basta con 1 o 2 ejemplos, ¿no? Hay que meter a todos aquellos bancos que han usado y abusado de su posición, que han presionado a los gobiernos para que los salvaran y que incluso han comprado a los gobiernos. A los gobiernos que han apoyado a los banqueros como en Islandia, a los banqueros como en Islandia, a los economistas que han apoyado a los banqueros que estaban cometiendo delitos, a los economistas que están por las televisiones y aparte de demostrar que son ineptos totales, apoyan a verdaderos sinvergüenzas. A todos ellos habría que cogerlos, procesarlos, juzgarlos, condenarlos y meterlos en el trullo. Porque este es lo que nos ha dejado del año 2007 hasta ahora toda la práctica corrupta
y especulativa de bancos que iban por el mundo como si pudieran arrasar con todo. Bien, hoy 2017 todavía no se ha resuelto el problema de los derivados que hay en los balances de los bancos más importantes del mundo y en los propios bancos centrales. ¿Cuándo es el momento de resolver estos problemas? Nosotros creemos que cuando antes. Sencillamente, o lo hacemos o de repente aparecerá una espada de Damocles que será como un terremoto, pero un terremoto de magnitud 10 frente al movimiento pequeñito temblor que pudo producir Lehman y que sin embargo afectó a los 5 continentes. Darle jaque al capitalismo no supone el quedarte ahí. El capitalismo ha cometido verdaderas tropelías y al capitalismo lógicamente hay que centrarlo y ponerlo en su sitio. Pero hay que ir más allá, hay que darle solución al capitalismo. Y darle solución al capitalismo no es acudir atrás hacia el socialismo, hacia el marxismo, que ya han demostrado que servían para bien poco. Quizás la teoría del valor-trabajo sea todavía rescatable de las doctrinas de Marx, pero poco más. Pero el libre mercado, los mercados, digamos, funcionando con libre mercado, mercados de capitales, de bolsas, mercados de deudas, mercado de commodities, ¿podemos permitirles que sigan funcionando como han funcionado hasta la fecha? ¿O tenemos claramente que regular cómo tienen que funcionar? No hay muchas dudas al respecto. Hay que controlarlo. Pero mientras tanto el problema se ha hecho en estos momentos mundial y hay que resolverlo. Hay muchos temas, por descontado, de los que tendremos que hablar estos próximos tiempos. Pero uno de los más importantes, por ejemplo, es: ¿podrán seguir funcionando las monedas fiat? O sea, los billetes que conocéis, la libra, el dólar, el yen, el yuan, etcétera, etcétera, ¿podrán funcionar como han funcionado hasta ahora? Seguro que no. ¿Podrán seguir siendo los bancos centrales independientes completamente de los estados como han sido hasta ahora? Seguro que no. ¿Podrán los estados democráticos liberales seguir funcionando como lo están haciendo hasta ahora, cuando han demostrado que son incapaces de seguir el curso de los acontecimientos? ¿Tendrá sentido en el próximo futuro que los parlamentos operen como lo están haciendo ahora, cuando vemos que los proyectos de ley que elaboran, cuando llegan a su final, ya están obsoletos? Seguro que no. El mundo ha cambiado tanto, 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 que no nos queda más remedio que darle valor a lo que lo tiene. Y lo que lo tiene en estos momentos es todos los desarrollos que se han hecho en las tecnologías de la información, de la comunicación, de las ciencias de la vida, la nanotecnología. Hay miles de cosas que en estos momentos tenemos en la red que suponen un grado o una cantidad de conocimientos como no ha habido nunca a lo largo de la historia. En Internet tenemos, digamos, toda la información, todo lo que se ha hecho, cómo se fabrica, qué proyectos hay, qué se hará en el futuro, por qué se está trabajando tanto pensando en que hay que ir al espacio, cómo podemos dar solución de una maldita vez a los problemas de la energía en el planeta Tierra. Todo ese tipo de temas, las economías colaborativas, todos los proyectos para tratar de contaminar menos, todos aquellos proyectos o todas aquellas acciones, por llamarlo de alguna manera, o si no, todo aquello que está funcionando con carácter de monopolio en los momentos actuales, seguramente no podrán seguir funcionando como lo han hecho hasta la fecha. Para terminar, comentemos solo una cosita de España que merece la pena que conozcamos. 10 autonomías no han podido hacer sus presupuestos. Y la Administración Central Española tampoco ha podido hacer los presupuestos. Os hemos dicho muchas veces que España no funciona, que es imposible que España pueda funcionar con 17 autonomías y 2 comunidades autónomas. La experiencia, lo vivido en este año pasado y lo que vivimos en 2017 es que más del 50% del presupuesto del Estado, muchísimo más,
porque en realidad solo las autonomías uniprovinciales, Andalucía y Valencia, han podido preparar presupuestos, la realidad es que España, el Estado español no funciona. El Estado autonómico es imposible e inviable. Si no nos tomamos esto en serio, tendremos problemas antes de lo que parece. O sea, que España entre en default parece irremediable, pero además en cualquier momento. Si los alemanes consiguen convencer a Draghi de que se acabó el cachondeo ese de comprar deuda garantizada con activos fantasma que no existen o que no valen absolutamente nada, si Alemania es capaz de conseguir esto, nos vamos a encontrar de la noche a la mañana con que nuestros presupuestos se volverán más complicados todavía. Porque si los tipos de interés de la deuda suben a un país que tiene una deuda real de 1,5 billones de euros, todo aquello de los recortes que había que hacer sería, nada, unas migajas con respecto a la situación en la que nos vamos a encontrar, que en realidad provocan el que no podamos atender la deuda. Hemos hablado estos últimos tiempos de que España necesita un cambio total. Total quiere decir un cambio de régimen, un cambio de sistema político, un cambio de instituciones y, por descontado, un país en que los derechos de los ciudadanos estén recogidos en una nueva Constitución, entre otros, el derecho a alimentarse y al disponer de energía y vestido para poder sobrevivir. Esta es la realidad de un país que no funciona en un mundo que tampoco funciona. Y, sin embargo, en las situaciones de crisis como esta, es cuando realmente se puede sacar adelante todo lo que tiene un país dentro de sí, que en España además es mucho. Si quitamos a los políticos, a los sindicalistas, a los empresarios del IBEX 35 y del mercado continuo, si quitamos por descontado a toda esa maraña de gente que se ha dedicado a pagar comisiones a políticos y los sacamos de circulación, si conseguimos que la justicia empiece a funcionar de verdad como poder como poder constitucional independiente, capaz de meter en el trullo a quien haga falta, sea presidente de gobierno o sea el último alcalde de provincias, si la justicia le damos ese juego, los que quedamos podemos sacar este país adelante teniendo en cuenta hacia dónde va el mundo actual y que, por lo tanto, debemos desarrollar y potenciar todo aquello que los principios en los que lo que llamamos nosotros postcapitalismo tecnológico propone. Con esos principios y el apoyo de la gente preocupada por este país y por sus compatriotas, se puede sacar España y cualquier país de Europa adelante. Seguiremos, amigos. Mañana, de nuevo, a esta hora seguiremos hablando del jaque al capitalismo y en qué cosas habría que ya empezar a atacar, quiero decir, cómo debemos empezar a preparar la extinción de los bancos para disponer de un sistema financiero que funcione. ¿Cómo debemos dejar que las grandes empresas tecnológicas entren en el mundo financiero a saco para poder echar a estos bancos que no nos sirven para nada más que para crearnos problemas? De todo esto y mucho más hablaremos mañana desde Jaca, capital de Pirineo Sur. Amigos del mundo, hasta mañana.